Circuitos eléctricos. Esperando que se encuentren bien, el equipo conformado por Hernández Moreno María del Carmen y Martínez Rojas Cristian Emanuel les dan la bienvenida a un nuevo video presentando un nuevo tema. Los invitamos también a suscribirse al canal del profesor Jorge Antonio Cota Podaca. Primero que nada, recordemos que para aprovechar la electricidad se requiere controlarla y convertirla en otra forma de energía. El medio físico para lograr la aplicación práctica de la electricidad es el circuito eléctrico. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los elementos básicos de un circuito eléctrico son la fuente de energía o fuente FEM, los alambres de conexión y un receptor de carga. Ahora bien, vamos a recordar todo lo visto en este bloque. Sabemos que la fuente de FEM, por ejemplo una batería, suministra la energía en forma de diferencia de potencial y que esta es la que produce la corriente eléctrica en el circuito. También sabemos que la resistencia del receptor de carga y la de los alambres conductores se oponen al flujo de la corriente. Además, hemos visto que el receptor de carga consume energía eléctrica para cumplir una función práctica. Hemos aprendido que cuando pasa una corriente eléctrica por una resistencia, la energía consumida se convierte en calor o energía térmica. Por último, hemos descrito las relaciones matemáticas entre las cantidades físicas: voltaje o diferencia de potencial, intensidad de la corriente, resistencia y potencia eléctrica. Ahora bien, todos los circuitos que han sido objeto de estudio en este libro tienen algo en común. Son circuitos cerrados o completos, y en todos ellos la corriente sigue una y solo una trayectoria. La corriente eléctrica sale por la terminal negativa, pasa por los alambres de conexión y por la carga, y luego regresa a la terminal positiva de la fuente. Por último, pasa a través de la fuente para completar el circuito y volver a salir. El proceso se repite mientras la fuente aplica un voltaje entre los extremos de los alambres de conducción. Diagramas de circuitos eléctricos. Un circuito sencillo se puede describir con palabras. También se puede representar mediante fotografías o dibujos artísticos. Sin embargo, lo más frecuente es representarlo por medio de un diagrama esquemático que se dibuja usando símbolos para los elementos que lo componen. A continuación, se mostrarán algunos de los símbolos que se usan en la diagramación de circuitos. Conductor, interruptor, fusible, condensador, resistencia fija, potenciómetro o resistencia variable, bobina, tierra, conexión eléctrica, batería, lámpara, generador CC, voltímetro y amperímetro. Para representar un circuito mediante un diagrama esquemático, primero se presenta la dirección convencional de la corriente y luego se siguen los pasos que se mencionarán a continuación. 1. En el lado izquierdo de la página dibuja el símbolo correspondiente para la fuente de energía. Pon la terminal positiva en la parte superior. 2. Dibuja un alambre saliendo de la terminal positiva. Cuando llegue a un receptor de carga, dibuja el símbolo correspondiente. 3. Si se llega a un punto donde hay dos trayectorias de corriente, dibuja el símbolo de conducción en el diagrama. 4. Sigue una trayectoria hasta que las dos trayectorias de las corrientes se junten de nuevo. 5. Sigue la trayectoria de la corriente hasta que alcances la terminal negativa de la fuente. 6. Verifica que hayas incluido todos los receptores de carga y que las trayectorias estén completas para el paso de la corriente eléctrica. Por consiguiente, les mostraremos algunas ilustraciones de algunos circuitos eléctricos representados con dibujos y con su diagrama esquemático correspondiente. Circuito simple con batería y bombilla. Circuito en serie. Circuito en paralelo. En los problemas estudiados hasta ahora, hemos supuesto que en la fuente de FEM no hay resistencia que se oponga al flujo de la corriente eléctrica. Pero, sin embargo, en cada fuente de FEM hay una resistencia interna.
Cuando una corriente I fluye por un circuito, hay una pérdida de energía a través de la carga externa R, y también hay una pérdida de energía debido a la resistencia interna de la FEM. Por consiguiente, el voltaje real V entre las terminales de una fuente de FEM E con una resistencia interna V inicial está dada por la siguiente expresión. El voltaje real entre las terminales es voltaje es igual a corriente por resistencia. Al despejar las variables y obtenemos, y después, donde R es la resistencia total del circuito. Ahora bien, la corriente en un circuito simple que tiene una sola fuente de FEM es igual a la FEM dividida entre la resistencia total del circuito, incluyendo la resistencia interna. En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial en una resistencia por la cual fluye una corriente según la ley de Ohm es IR, o sea, corriente por resistencia. El extremo de la resistencia por la cual entra la corriente es el extremo del potencial eléctrico más alto y por la que sale el más bajo. O sea, a través de un resistor, la corriente fluye del potencial más alto al más bajo. Circuito eléctrico sencillo. La fuente de la FEM se representa por dos rayas paralelas, una larga y fina y otra más corta y gruesa. La raya más larga representa el polo positivo y es el punto donde el potencial eléctrico es más alto. La raya corta es el polo negativo de la fuente o generador eléctrico y es el polo de menor potencial eléctrico. Al conectar una fuente de FEM o generador eléctrico a un resistor, se produce una corriente que fluye por el resistor del polo positivo al negativo, o sea, fluye en la dirección en la que hay una caída de voltaje. Cuando la corriente recorre el circuito completo, pasa por el generador del polo negativo al positivo, que es la dirección en la que hay una subida de potencial. Esta es la función del generador a fuente FEM. Suministrar energía a las cargas elevando su potencial para que puedan recorrer el circuito. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos de antemano que les haya quedado claro el tema. Gracias.